Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 9, 3 al 6. Hechos 9, 3 al 6, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amada iglesia, en esta mañana le damos la gloria a nuestro Dios por este mensaje. Y este mensaje se llama derribado del caballo. Derribado del caballo. En la vida hay personas que se vuelven altivas, prepotentes y orgullosas. Se sienten fuertes, seguras, autosuficientes y creen que nadie puede detenerlas. No sé si de pronto en su caminar, de pronto ha visto esas personas. Caminan como si fueran invencibles. Como si su posición fuera su conocimiento. O simplemente han estudiado bastante y piensan que la sabiduría proviene de estudiar bastante. Cuando el Señor nos dice que la sabiduría viene, la verdadera sabiduría viene por medio de la palabra. Amada iglesia, vemos a este varón. Él iba por el camino, Saulo de Tarso, él iba por el camino, pero algo sucedió. Saulo de Tarso era un hombre así, bien preparado, o estudiado, influyente, respetado, lleno de autoridad religiosa. Recuerden que él quería cumplir la ley sí o sí, pero también estaba lleno de orgullo espiritual. Pensaba que tenía la razón y que nadie podía corregirlo. Hay personas que yo he conocido que son así. Desafortunadamente tienen esas características. Y hasta que un día, en el camino a Damasco, Dios lo derribó del caballo. Usted se sabe la historia. Eso no fue un accidente, fue una intervención divina. Porque es que cuando el orgullo se levanta demasiado, Dios interviene para humillar y transformar el corazón. Hoy veremos cómo Dios trata con los corazones orgullosos y cómo el orgullo termina cuando Dios se manifiesta. Así que si nosotros tenemos alguna raíz de orgullo y tenemos algo que este personaje tenía, debemos tener mucho cuidado. Pero yo sé que hemos sido verdaderamente transformados y ya no existe eso en nuestra vida. Por eso, como primer punto de 20, el orgullo levanta al hombre, pero Dios lo derriba. Vemos que ahí en Proverbios 16, 18 dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Saulo caminaba confiado. Y él caminaba confiado no en Dios, sino en sí mismo.
Es bueno tener seguridad, pero la seguridad de nosotros como creyentes, la seguridad, la real seguridad es andar firmes en los caminos de Dios, estar seguros en Él. Este varón tenía autoridad, bastante autoridad, cartas oficiales y respetado religioso. Creía que estaba haciendo lo correcto. Su orgullo lo llevó a perseguir. Su orgullo lo llevó a perseguir a cristianos. Y lo llevó a perseguir a la iglesia. Y lo hacía sin sentir culpa, porque él creía que lo que hacía estaba bien. Hay veces que nosotros caminamos por nuestra vida y resulta que hacemos cosas que desafortunadamente le desagradan a Dios, pero como estamos acostumbrados a hacerlas, simplemente nos parecen normal. Por eso es bueno examinarnos a la luz de la palabra y a la luz de cada mensaje en qué estamos fallando. Y una de las características del orgullo es que el orgullo ciega, endurece, levanta al hombre, quiere levantar al hombre más que a Dios inclusive. Pero hay veces Dios decide detener a esa persona, así como pasó con Saulo. Porque cuando Dios vio a Saulo que estaba lleno de orgullo y violencia, esa violencia espiritual lo derribó del caballo. No solo cayó físicamente, cayó espiritualmente. Esto es profético, amada iglesia. Esa derribada no fue destrucción, fue una corrección. Como les hablaba ahora de este personaje que perseguía a los judíos, Dios levanta líderes. Dios da el libre albedrío. Pero muchas personas se inclinan en hacer lo malo. Y hay veces Dios interviene corrigiendo a esa persona. Y cuando esa persona es corregida, le duele. Hay personas que viven como si nadie pudiera decirles nada. No escuchan consejo, no aceptan corrección. Se sienten superiores a otros. Y yo he visto en otras iglesias algo tremendo que pasa, que cuando la persona es exhortada, simplemente esa persona no vuelve a la iglesia. Pero cuando Dios permite que el predicador corrija a esa persona, es porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que alcancen al arrepentimiento, que corrijan su vida, que caminen acorde Dios quiere que ellos caminen. Porque es que cuando Dios decide tratar el orgullo, puede hacerlo de muchas maneras. Y yo puedo detectar varias, y voy a enumerar. Por ejemplo, la primera, lo puede hacer con una crisis, lo puede hacer con una pérdida, con una situación que rompe el ego, con un momento donde la autosuficiencia se derrumba. Porque es que Dios sabe cómo derribar al orgulloso para salvar su alma. Él lo hace con un propósito específico de salvarle, de restaurarle y levantarle. Pero hay veces nosotros no nos dejamos. Hay veces nosotros queremos hacer lo que queremos. Pero Dios envía a personas para que nos hagan caer en cuenta, e inclusive nos permite varias situaciones para poder corregir nuestro caminar. Amada iglesia, la soberbia es uno de los pecados que Dios más aborrece, porque coloca al hombre en una posición que solo le pertenece a Dios.
El orgullo fue el pecado original de Satanás. Fue el orgullo lo que hizo caer a muchos reyes en las naciones. Vemos teológicamente, el orgullo es una rebelión interna contra la autoridad divina. Por eso Dios no solo corrige el orgullo, lo confronta directamente. Conozcamos un poquito de Saulo. Saulo era un fariseo formado bajo Gamaliel. Uno de los maestros, la historia dice, uno de los maestros más respetados del judaísmo, Gamaliel, como su tutor, como su mentor. Los fariseos eran expertos en la ley, tenían una gran influencia religiosa. Y montar en un caballo representaba autoridad, posición y poder. No cualquiera tenía acceso a esa movilidad y respaldo. Cuando Saúl cayó al suelo, no solo cayó un hombre, cayó una autoridad religiosa, orgullosa, una autoridad religiosa, orgullosa ante el poder de Dios. Cuando él lo derribó del caballo, ese derribo representa el momento en que Dios rompe el orgullo humano. No siempre será literal, pero siempre será espiritual. Es el momento donde Dios detiene la carrera del ego y confronta el corazón. Porque es que Dios no derriba para destruir, derriba para transformar. Y como segundo punto, el encuentro con Dios revela la verdadera condición del corazón. Ahí en Isaías 6:5 dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, dice la palabra, aleluya. Amada iglesia, cuando Saulo cayó, escuchó la voz de Jesús. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese momento Saulo entendió algo poderoso. No estaba luchando contra hombres, estaba luchando contra Dios. Porque es que el encuentro con Dios revela quiénes somos realmente. Muchos parecen fuertes. Muchos parecen fuertes hasta que encuentran la autoridad de Dios. Isaías también fue quebrado cuando vio la gloria de Dios. ¿Recuerda usted? El orgullo no se resiste a la presencia divina. Hay personas que aparentan firmeza, pero cuando Dios habla, todo cambia. Y aquí vemos el encuentro con Dios. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con Dios? Dios quita máscaras. Dios revela pecados ocultos. Muestra la necesidad del arrepentimiento y rompe la autoridad. Rompe esa autoridad falsa, pero también rompe la autosuficiencia. Nosotros debemos depender 100% de Dios. Cuando Dios habla, el orgullo se da cuenta de su verdadera condición. El orgulloso ahí como que reflexiona y es confrontado, porque la palabra de Dios siempre confronta. La revelación divina produce convicción de pecado.
Esto es obra del Espíritu Santo, quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio. El encuentro con Dios no solo informa. ¿Qué pasa? Transforma. Teológicamente, la revelación produce humillación y arrepentimiento genuino. Allá en la cultura judía, escuchar una voz divina era considerado una experiencia profética o intervención directa de Dios. El hecho de que Jesús hablara desde el cielo confirmaba que Él era el Señor, aún después de su resurrección. Para Pablo de Tarso, esto significó que toda su teología anterior debería ser confrontada. Porque es que el orgullo sobrevive en la ignorancia espiritual, pero muere en la presencia de Dios. Cuando Dios se revela, el alma se humilla. Porque es que el orgullo habla fuerte hasta que Dios habla más fuerte. Y como tercero y último punto, la humillación ante Dios produce una nueva vida. Ahí en Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Después de caer, Saulo hizo una pregunta poderosa: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí vemos la transformación profunda de este varón. El hombre orgulloso desapareció. ¿Y ahí qué pasó? El corazón humilde nació. La humillación delante de Dios no termina en venganza, termina en transformación. Saulo pasó de ser perseguidor a apóstol, de orgulloso a siervo, de enemigo a instrumento. Porque es que cuando Dios derriba el orgullo, hay dos caminos. El primero, resistirse y endurecerse. Y el segundo, humillarse y obedecer. Porque es que el que se humilla recibe dirección divina. El orgulloso pierde su propósito, amada iglesia. Pero ¿saben qué? El humilde encuentra destino. Porque es que la humillación delante de Dios abre la puerta a la gloria. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La gracia no fluye en corazones orgullosos, fluye en corazones rendidos. Después del encuentro de Saulo, fue llevado a Damasco, donde permaneció ciego por 3 días. La ceguera representó un proceso de dependencia total de Dios. El perseguidor ahora necesitaba ayuda para caminar. El orgulloso se volvió dependiente. El derribo del caballo no es el final, es el inicio del propósito de Dios. Dios no solo derriba, Dios levanta con propósito eterno. Porque es que, amada iglesia, el que se humilla ante Dios no pierde su vida, la encuentra. Y una de las cosas que también hemos visto en la iglesia, y le hablo a la iglesia en general, es la rebeldía. Y la persona rebelde siempre va a estar siendo tratada por Dios, siempre iba a estar siendo tratada. Y sale de una y nada que cambia, vuelve a caer al trato de Dios. Y si vuelve otra vez. Y así sucesivamente, hasta que ella o él reconoce que tiene que
arreglar su camino para no ser diariamente corregido. Y créame, cuando Dios corrige duele, cuando Dios corrige esto incomoda, porque uno está acostumbrado a hacer lo que uno quiere. El orgullo levanta al hombre, pero Dios lo derriba. El encuentro con Dios revela la verdadera condición del corazón. La humillación delante de Dios produce una vida transformada. Saulo fue derribado del caballo, pero se levantó como Pablo, uno de los hombres más usados por Dios. Hoy Dios sigue derribando orgullos. Hoy Dios sigue derribando altivez y corazones prepotentes, rebeldía. Pero Él no lo hace para destruir, sino para salvar. Tal vez alguien ha estado caminando en orgullo, sintiéndose autosuficiente, creyendo que no necesita a Dios. Pero cuando Dios interviene, nadie permanece en pie. Dios derriba al orgulloso, pero levanta al humilde. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, y la alabanza. Padre, si quizás en nosotros hay ese orgullo, hay esa prepotencia, Señor, hoy la entregamos delante de ti. Hoy abrimos nuestro corazón y entregamos todo nuestro ser delante de ti. Ya nos cansamos de esa corrección, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y te decimos, Señor, heme aquí, Señor. Perdóname, Señor, porque he sido rebelde. Perdóname, Señor, porque he sido prepotente. Perdóname, Señor, porque he sido autosuficiente. Hoy es el día de que tú le digas al Señor, perdón. Porque tú sabes, quizás rechazas a alguien, pero hoy el Señor te abre la puerta para que no seas derribado más adelante. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Hoy te entregamos todo eso delante de ti, Señor. Porque es que yo creo firmemente, Señor, que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hoy somos restaurados, amada iglesia. Vamos para adelante.